Está con nosotros, doctor Fernando, el doctor Camilo Sánchez, que se conecta con nosotros a esta hora, en la hora de la verdad. Doctor Camilo Sánchez, presidente de Andesco, muy buenos días. Muy complacido de estar contigo nuevamente y qué bueno tener esa inmensa audiencia que tienen ustedes en esta mañana. Pues audiencias me tiene que ser informada porque la presentación que está haciendo Andesco es una presentación dramática. Colombia a puertas de un apagón. Cuéntenos, por favor. Sí, señor, lo que estamos diciendo es que hemos venido improvisando muchísimo. El gobierno nacional está incumpliendo su palabra, la palabra de pagar los subsidios, que es uno de los compromisos, no es un favor, sino una obligación, ya que las empresas de servicios públicos de energía y gas fundamentalmente entregan esos subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Y en este momento tenemos ya una deuda superior a 2.8 billones de pesos. Esa plata se requiere que entre nuevamente a las empresas para que puedan seguir pagando esos subsidios que ya se les entregó, como ya dije, a estas empresas, a estas personas. En este momento el gobierno está diciendo que no tiene los recursos, pues eso es debido a que no ha tenido está improvisando en este proceso y estamos diciendo que hay que, primero que todo, entregar esos recursos priorizando el presupuesto nacional, porque esta es una necesidad. Si no hacemos esto, se va a pagar el país, como ya pasó hace más o menos un mes en Puerto Carreño, donde 40.000 personas quedaron por 3 días por 1.600 millones de pesos, que es mínimo en el sector energético, apagados porque no se entregó esa plata. Ahorita viene Boyacá, que gracias a Dios hicimos también el llamado de atención y pues se comprometieron a pagar para que no se apagara también varios de los municipios de Boyacá. Así que lo que nosotros venimos diciendo es, hay que cumplir la palabra, hay que entregar los recursos y no solamente los subsidios, sino la acción tarifaria, donde el gobierno también se había comprometido a entregar ese pago que había sido parte fundamental de la pandemia y que él ahora dice que como no pasó una reforma tributaria, pues ya no puede cumplir. Pues estamos perdiendo hasta la misma palabra del gobierno central. Pero esto es de una gravedad extraordinaria. Estamos hablando de Puerto Carreño y de Boyacá, pero esto puede extenderse a todo el país. Exactamente, y lo estamos viendo porque ejemplos fundamentales como Afinia y Aire, las dos empresas fundamentales de la costa, están en cuidados intensivos. El nuevo ministro de Minas y Energía, que era el interventor de Aire, sabe que requiere en este momento por lo menos casi 1 billón de pesos para poder entregar realmente la tranquilidad a ese sector del país. Y ya lo dijo el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, que si el gobierno no le entrega los recursos que le deben adeudan a Afinia, pues ellos entregarán nuevamente el servicio y lo que sucederá es que volveremos a un Electricaribe, porque nuevamente el gobierno será dueño de Aire y Afinia, que era el Electricaribe anterior, donde simplemente era una vena rota que no podía mantener las finanzas del Estado. Así que nosotros estamos muy preocupados, venimos trabajando con la Contraloría y la Procuraduría, hemos hecho una mesa de trabajo para que en esa mesa podamos de verdad hacer cumplir esos compromisos que tiene el gobierno, pero adicionalmente con un mensaje de advertencia por parte del Contralor y el Procurador que le está diciendo al ministro de Minas y al ministro de Hacienda que si no pagan es una muerte anunciada porque esto ya está visto que es necesario y que se tiene que priorizar en el presupuesto nacional. Bueno, esto es una crisis a qué plazo. ¿A qué plazo me lo fías? Diría el campesino. Ese es el problema. Ya le hemos entregado los subsidios anticipadamente a la gente y ahora él piensa que esto es una utilidad para las empresas. Él no ha entendido que esto, lo de los subsidios, fue algo muy importante que se creó con la ley 143 y 144 del 94, donde la ventaja de esto es ayudar verdaderamente a que la gente del estrato 1, 2 y 3 tenga la posibilidad de pago. El estrato 1, por ejemplo, tiene un subsidio del 60%. Si seguimos como vamos, quiere decir que hacia el futuro el gobierno tiene que sincerar las cifras y decirle a los colombianos del estrato 1, no les voy a pagar más los subsidios, ahora usted, en cambio de pagar en una cuenta, por ejemplo, de 100 pesos, el gobierno pagaba 60, 40 al usuario. Si no tiene ya la plata y no va a cumplir, pues el usuario va a tener que pagar los 100 pesos. Y si no podía con los 40 pesos, muy seguramente esto va a ser
calamitoso para todo el país. Esto no es algo que estemos diciendo por asustar, es que si no se entregan los subsidios, si no priorizamos los recursos del presupuesto en temas como esto, muy seguramente vamos a ocasionar un problema social y económico sin precedentes en el país. Bueno, estamos hablando de 2.8 billones de pesos que ya se pagaron, deudas vencidas. Exacto. Pero ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto hacia el futuro? Porque esto es el pasado. Exactamente. El problema es que aquí lo que estábamos viendo es que se requiere que nuevamente vaya entrando en circulación estos recursos para mantenerse en el tiempo. Pero el problema es que no se está disminuyendo la deuda. Y repito, aquí no solamente falta lo de los subsidios, también la opción tarifaria, que son 3 billones de pesos más, y lo que tiene que ver con las deudas de los gobiernos departamentales y municipales, que alcanzan ya 1.2 billones de pesos. Entonces es un hueco gigante que se está manteniendo. A ver, ¿qué es la opción tarifaria? Explíquenos, porque nos puso más nerviosos todavía. Empezamos nerviosos y nos puso más. Pues la opción tarifaria es la plata que se dejó de pagar por parte de los usuarios en la pandemia. Cuando todos los colombianos estábamos en ese momento histórico tan peligroso, la gente se le paró de cobrar una parte de la factura y ahí se incrementó ese valor. Ahí fue cuando el presidente Petro dijo que él no iba a hacer lo que había dicho el presidente Duque, sino que él iba a asumir esa deuda que tenían los colombianos y que esto era una obligación del Estado. Pues ahora que él dio esa palabra, pues hay que cumplirla. Ahora se le olvidó que nos dice, es que como no pasó la reforma tributaria, y le tuve que recordar, presidente, es que cuando usted dio esa propuesta no había ninguna reforma tributaria, eso fue en mayo del año pasado, cuando ni siquiera estábamos pensando en opciones como la reforma. Así que ese es un tema muy, muy grave, porque ya, como usted puede ver, fácilmente son 8 billones de pesos lo que tiene que ver con el sector energético y de gas. Y ya estamos viendo que adicionalmente perdimos nuestra soberanía energética. Nosotros no dependíamos de ningún otro país para tener gas, petróleo y energía. Ahora tenemos el problema que nos toca traer importado ese gas, no solamente para las plantas térmicas, sino que adicionalmente ya nos está tocando traerlo para la parte comercial y parte familiar de los colombianos. Hablamos de 8 billones de pesos. Ahí están incluidos los 2.8. Sí, señor, son 8 billones incluidos los 2.8, los 3 billones de la opción tarifaria y los 1.2 de las deudas que tienen hospitales y colegios y una cantidad de instituciones que deberían pagar y que no lo están haciendo. Aquí el problema es que el gobierno cree que podemos jugar con candela. Aquí se le olvida que más del 50% son empresas públicas y aquí hay algo que se creó también muy importante, que es que para que haya inversión hay que tener rentabilidad. Y las rentabilidades en el país no es que sean suficientemente grandes. El año pasado el sector tuvo rentabilidades del 9%, mientras los test que está colocando el Estado están al 13%. O sea, es más fácil para un empresario no arriesgar y ponerse más bien a comprar papeles del Estado con tasas superiores a la rentabilidad que se está entregando a un sector que en los últimos 30 años ha permitido una nivelación social y un incremento de calidad y continuidad en todo el territorio colombiano. Los acreedores de esta cifra fabulosa son los que están en Andesco. Señor, es que no te entendí esa. Sí, los acreedores, aquellos a quienes se les está debiendo el dinero, ¿son sus afiliados en Andesco? Son todos los afiliados, no son afiliados solamente míos, son todas las personas y todas las empresas. Aquí estamos mirando las generadoras, las comercializadoras, las distribuidoras, todo el sector, porque creamos también un comité intergremial con 6 gremios de energía y gas para poder tener el seguimiento. De ahí que estemos sentados con la Contraloría y la Procuraduría y reuniéndonos con el ministro de Hacienda. Lástima que lo hayan cambiado, porque este ministro que acaba de llegar parece que solamente sabe decir sí a lo que diga el presidente. Hay que tener ministros que digan no y que le cuenten al gobierno las cosas que son para no tener dolores de cabeza. Si no, muy seguramente vamos a tener problemas superiores. Y ahora que me correspondió no solamente ser el presidente de Andesco, sino hoy soy el presidente del Consejo Gremial, donde están las 33 gremios más importantes del país y donde nosotros movemos el 80% del PIB colombiano. Estamos preocupados porque lo que necesitamos es no más ideología, sino técnica, y que no cometamos errores como los que estamos viviendo en los últimos días, que simplemente son discursos populistas que a la hora de la verdad no solucionan el problema
no solamente económico, sino social del país. Doctor Camilo Sánchez, doctor Fernando, permítame una pregunta. Es que desde el gobierno y desde las bodegas que manejan las redes sociales afines a Gustavo Petro, empiezan a crear el ambiente de que la culpa la tienen los prestadores del servicio que no quieren prestar el servicio que es necesario en temas de gas, de agua o de electricidad. ¿Qué se les responde a ellos? Porque eso es una máquina de desinformación que va dirigida Esa- contra los generadores del servicio y no contra el gobierno, que es el que no paga. Exactamente, y ahí es donde estamos haciendo también el llamado a los medios de comunicación y estamos entregando las cifras concretas y estamos mostrando la realidad. Aquí el que está incumpliendo es el gobierno, aquí las empresas, repito, ya entregaron el servicio, ya se les entregó la energía y el gas a las familias y lo que no han hecho es pagar eso que ya se entregó. Aquí simplemente estamos pidiendo no un favor de que regalen nada, es que si el gobierno no quiere pagar subsidios, tiene que decirle a los colombianos que a partir de ahora pues los estratos 1, 2 y 3 van a tener que asumir el valor total de la factura. Y eso sería muy grave porque para eso se hizo esta ley donde se ayudó a compensar a las personas de menos recursos. Y se les olvida también que los estratos 5 y 6, los comerciales y los industriales, generamos una sobretasa que pagamos adicional del 20% para tener un subsidio cruzado, mostrando la solidaridad que tienen los que más tienen con respecto a los que no tienen. Dios mío. Entonces, pero si se paga de aquí en adelante, ¿qué hueco hacia atrás? Ujú. Estas son dos cosas. Ese es el, Mm. Es tapar el hueco y ponernos al día de manera que se pague el valor del servicio como se debe pagar. ¿No? Exactamente, se tiene primero que lograr ese equilibrio y para eso estamos teniendo el acompañamiento del Contralor General de la Nación y el Procurador, porque creemos que es muy importante que los colombianos entiendan que las empresas públicas, privadas y mixtas están cumpliendo. Aquí no solamente son privados, aquí hay la mayoría de las empresas, más del 50% son públicas, empresas importantes como EPM, que es una empresa pública de Medellín, que ya como lo dije, va a devolver muy seguramente el tema de Afilia, porque ya le adeudan más de 1.3 billones de pesos. Y él, en este momento lo que ha dicho el doctor Fico Gutiérrez es que ellos no pueden seguir perdiendo sin que el gobierno cumpla. Y como Fico tiene el problema de que el gobierno no lo quiere, pues no están entregando los recursos que se requieren para que esto no suceda. Así que este es un problema de públicas, privadas y mixtas. No es que los públicos no existan, existen, son fundamentales y muchas de esas empresas son trascendentales para el buen desarrollo y la tranquilidad energética y de gas en el país. Cuénteme al oído. La CHEC de Manizales, la central hidroeléctrica de Caldas, está dentro de ese paseo. Todas nuestras empresas están en este momento con deudas importantes por parte del Estado. Por eso ahí servimos nosotros como el Pepito Grillo, diciéndole al gobierno todos los días, hay que pagar si no quiere el apagón financiero. Pero este del apagón financiero es lo de menos. Es que como van las cosas, ahora tenemos una dependencia de otros países para poder tener nosotros nuestro suministro. Tristemente hemos ido matando a Ecopetrol y tristemente hoy tenemos que, como ya le dije, importar gas para poder mantener nuestro proceso. Pero lo complicado es que hacia el futuro ya se están yendo empresas del país que no quieren seguir por esa incertidumbre y vamos a tener problemas porque crece la demanda por encima de la oferta y eso tiene dos problemas. Uno, incremento de precios y dos, que va a llegar el momento en que vamos a tener más demanda que oferta y no vamos a tener ya un apagón financiero, sino un apagón real de no tener energía suficiente para entregarle al país. Por eso queremos que no repitamos errores de los vecinos, no pasemos lo de Ecuador o lo que está pasando en Venezuela o en otros países donde simplemente quedaron ya a manos de unos gobiernos que están dejando morir sectores fundamentales para el crecimiento económico del país. Bueno, ¿y a usted qué le contesta el gobierno nacional cuando le dice estas cosas que son irrefutables? ¿Qué le contestan? ¿Qué le dicen? ¿En qué está el gobierno con Andesco, con los afiliados? Nosotros nos reunimos todo el tiempo, podría decirlo, con el ministro de Hacienda, el anterior, todavía no hemos tenido la reunión con el ministro de Hacienda anterior, fue un diálogo muy importante donde se priorizó para este primer trimestre una plata importante de 1 billón de pesos para ir abonando a la deuda. Nos hemos reunido con la ministra de Vivienda,
para que podamos hacer también lo propio en el tema de acueductos y alcantarillados. Seguimos con eso, pero el problema es que la decisión final la toma el presidente Petro y muchas veces él quiere tomar decisiones políticas por encima de la técnica y eso es muy grave. Le doy el ejemplo de la CREC. La CREC es el ente técnico más importante del sector eléctrico y de gas y ahí no hemos logrado que se hayan nombrado los 6 funcionarios que se tienen que tener para tomar decisiones. No le gusta porque pasa lo que le sucedió ayer con el Banco de la República, donde también le pedimos respeto al presidente con respecto a los miembros. Hay una autonomía, a una independencia y hay que nombrarlos en propiedad a los funcionarios para que tomen decisiones políticas y no tengan miedo de que los puedan sacar, como ha sucedido en otras de las actividades que el gobierno no quiere nombrar en propiedad. Así que nosotros seguimos trabajando, nosotros tenemos la labor de decir las cosas técnicamente, aquí no estamos persiguiendo al gobierno, nosotros no hacemos oposición, nosotros lo que hacemos es contarle al país lo que se requiere, pedirle a los jueces que nos ayude a que se cumplan las cosas y decirle al gobierno que verdaderamente nos está poniendo en riesgo algo que funcionaba perfectamente, que era la energía y el gas en el territorio colombiano. Bueno, usted nos habla de riesgo, nos habla de deuda que no se pague, nos habla de que puede venir un apagón. ¿A qué plazo me lo fía? ¿Esto va a estallar cuándo? ¿Cuándo vamos a tener este problema? No en los discursos suyos, sino en la realidad, cuando vamos a encontrar a buscar el gas y no lo encontremos. Ya pasó, y ya está pasando. Y el problema es que no queremos que se vuelva, ya le di el ejemplo de hace menos de un mes, donde 40.000 colombianos por 1.600 millones, cuando estamos hablando de billones de pesos, una cifra de 1.600 millones de pesos es irrisoria. Y ya pasó en Puerto Carreño, 40.000 personas de una empresa pública que se tuvo que apagar, se quedaron 3 días sin energía. Eso es el apagón financiero. Y eso se iba a repetir ahorita en Boyacá y se tuvieron que sentar y se dieron cuenta que por 1.300 iban a pagar también más de 15 municipios de Boyacá. Y así puede volver a suceder en todo el territorio. Ya le conté lo de Afinia, lo de Aire y de cada uno de nuestros sectores. Por eso esto puede convertirse en una epidemia en todo el territorio y puede empezar en cualquier momento porque hay muchas empresas pequeñas públicas que requieren esos recursos que no le están llegando de manera efectiva y próxima. Claro. De manera que, digamos que muy pronto. Ya estamos. Ya empezamos. Y eso es lo que tenemos que anticiparnos. Bueno, pero cuando estalle esto en la costa atlántica, cuando estalle esto por todas partes, esto es una catástrofe, ¿no? Exactamente, esa sería la peor catástrofe, porque cuando no hay energía, esa es la más costosa de todas, pero lo peor es el impacto económico y social que tiene ese apagón. A la gente se le olvida el apagón del presidente Gaviria en el año 91, y esa gente parece que fuera muy joven y no entendiera que eso fue un costo social sin precedentes y que no podemos repetir, y menos cuando hemos consolidado un sector eléctrico y de gas que realmente ha hecho la inversión. Aquí la inversión no la hace directamente el gobierno, son las empresas que han traído y han creído por 20 y 30 años en hacer estas obras fundamentales. Aquí se hizo Ituango, una obra clave en la parte hidráulica. Hoy tenemos que decir tristemente que no ha llegado la energía eólica y solar de La Guajira, porque simplemente han sido promesas, pero todavía no ha llegado esa energía al centro del país. Y tenemos procesos importantes como la transmisión, donde estamos viendo que en Bogotá y en el centro del país se está pidiendo que se le dé energía a centros comerciales, a nuevas urbanizaciones, y ya nos estamos quedando cortos porque ya no hay la posibilidad de entregar por falta de esa transmisión. Así que nosotros tenemos que seguir dando estos llamados de auxilio y muy seguramente usted será responsable de ayudar a que evitemos que se equivoque el presidente y su sector y su ministro en este sector tan importante de la energía y el gas. No, yo estoy listo, mi querido doctor Sánchez, estoy listo, por eso estoy hablando con usted. Sí, señor, y así es, y por eso me pongo a madrugar con usted, doctor Fernando, porque creo que usted tiene una audiencia muy importante y porque además aquí lo estamos haciendo no porque queramos que le vaya mal al presidente Petro, lo que queremos es que le vaya bien al país, pero si sigue tomando decisiones políticas por encima de la técnica, esto no va a salir bien. Bueno, y pídale cita al ministro de Hacienda. Sí, señor, ya la tenemos pedida. Ya se posesionó, le cuento. Sí, eso sí, ya lo vimos, y ya oímos lo que dijo de lo que él va a hacer, que va a hacer caso.
Entonces, maravilloso, pero ojalá que haga caso entregando los recursos que deben y cumpliendo la palabra empeñada. Bueno, ¿y el presidente no les da cita por ahí? Pues nosotros hablamos con él las veces que corresponde, pero nosotros lo que queremos, más que una cita y una foto, necesitamos es que se cumplan los compromisos, las promesas y que en el presupuesto nacional quede de verdad cumpliéndose lo que requiere la economía y en los sectores como los nuestros. Yo no saco nada saliendo con él en una foto, porque a la hora de la verdad, esas mismas fotos, como dicen por acá, las bodegas lo que hacen es decir que nosotros ya nos sentamos, nos entregamos y lo que estamos diciendo por el contrario es que aquí no nos vamos a entregar, lo que vamos a hacer es trabajar para que este país no se apague, para que el sector energético y de gas pueda seguir avanzando y que Colombia realmente recupere la senda de desarrollo y no nos quedemos rezagados como Nicaragua, como Venezuela o como Cuba. Es pensante. De manera que no necesitan fotos, sino 8 billones. ¿No? Nada más ni nada menos. Ah, no, bueno. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, ¿cuánto agradecemos este madrugón y que le cuente a Colombia lo que le está pasando y lo que le puede seguir pasando en el inmediato futuro, es decir, ya? Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Camilo Sánchez, presidente de Contundente. Andesco. ¿Cómo le parece? Contundente. ¿Cómo le parece? Y más grave, doctor Fernando, el panorama de lo que nosotros hemos podido informar durante tanto tiempo, ¿no? Porque lo que advierte el doctor Camilo Sánchez es que ya ocurre el problema de apagón financiero y minero energético en el país a cuentagotas. La situación en el departamento del Meta, la situación en la costa Caribe, ya se ha venido presentando. Lo que pasó en Boyacá, que es una grave advertencia, doctor Fernando, y usted lo dijo, además lo resumió muy bien. 8 billones de pesos en deuda. ¿De dónde van a sacar el dinero para cubrir la deuda? Bueno, esa es la pregunta. Porque recuerde usted, le deben 2 billones de pesos de deuda le tienen a las gestoras farmacéuticas. Le deben 20 billones de pesos a las EPS y le deben 8 billones de pesos a las generadoras de servicios públicos en el caso de gas y energía eléctrica. Y eso no se arregla con reuniones del Consejo de Ministros. No, pero es que no toman ninguna decisión. Por eso, y con los discursos del presidente Petro, que se llaman como ¿Las alocuciones o consejos de ministros? Las alocuciones presidenciales. Se necesitan 8 billones de pesos y no alocuciones presidenciales. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, y del Consejo Gremial Nacional, ¿no? Sí, señor. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. No se muevan, pasen la voz. Ya regresamos para hablar con ustedes al oído. Mucho que conversar. El mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, llega al Teatro Colsubsidio junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá para un espectáculo inigualable. El Mariachi Vargas Filarmónico por primera vez en Colombia. Viernes 25 de abril. Boletas en tuboleta.com y taquillas del Teatro Colsubsidio. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.